Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Qué bueno que siguen con nosotros, los que nos han acompañado en toda la jornada o los que se están sumando ahora, bienvenidos. Estamos en la última mesa del día, es una de las mesas más calientes porque interviene un elemento muy importante para poder enfrentar cualquier pandemia, que es la política, los políticos y los discursos políticos. Entonces yo le voy a ceder la palabra a Joana Ortiz, que va a ser nuestra moderadora, que nos acompaña desde Santiago, Chile. Adelante, Joana, por favor. Muchas gracias, Aleida. Es realmente para mí muy grato y un honor moderar el panel y estar con todos ustedes hoy día. Me parece que la temática que vamos a tratar en este foro, que es el cruce de cables entre política y ciencia, es fundamental. Es muy fundamental justamente hoy cuando nuestro continente logró superar tristemente el número de contagiados en Europa con 1.074.000 según el último informe de la OMS, pero creo que el peor de los datos es que nosotros triplicamos la mortalidad que tiene Europa. Así que bueno, es un día de venas abiertas para América y no solo para América Latina, sino también para el gigante del norte, que creo que es una novedad para el continente, digamos. Entonces les voy a contar un poquito cómo estructuramos el panel. Les voy a contar que tenemos unos invitados de lujo, 4 invitados de lujo, y primero cada uno de ellos va a tener 3 minutos para contar cómo es, cómo ha sido, cómo se ha tratado el tema de la pandemia en cada uno de sus países. Eh, y luego de eso, cada uno de ellos se va a detener o va a abordar unas preguntas que tenemos preparadas desde antes para que después ustedes puedan ir a su vez preguntando. Entonces voy a partir solamente porque me quedó en el orden acá con Laura. Ella es, Laura Aguirre es periodista y doctora en sociología de la Universidad Libre de Berlín. Tiene una maestría en desarrollo regional y ha publicado artículos sobre violencia de género, aborto, sexualidad, entre otros, en otros medios como el Faro.net, revista Factum y Univisión. Creo que lo más importante de decir de Laura es que Laura es una alaraca. Ustedes ya van a ver qué quiere decir eso. Yo les voy a poner acá en el chat un link para que puedan ver un portal del cual es Gestora Laura. Así que ahí van a poder conocer un poquito si quieren saber. Así que Laura, partimos contigo y para que nos cuentes entonces cómo se ha enfrentado la pandemia en El Salvador. Ok, bueno, buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias primero por la invitación a esta mesa. Estoy muy contenta de poder compartir un poco sobre la situación en El Salvador. Bueno, yo soy salvadoreña, pero vivo en la Ciudad de México, así que esto también creo me ha permitido ver un poco desde fuera la situación, ¿no? Cómo está. Pues para hacerlo muy sintético, para los que no conocen mucho sobre la situación en El Salvador, desde junio de 2009 tiene como presidente a Nayib Bukele, que es un hombre de 38 años, que llegó al poder como un outsider, ¿no? Un millennial muy cool y con un discurso de romper con el pasado, con Twitter como su principal arma, su principal territorio. Pero desde el inicio de su gestión, yo diría que también hubo señales antes, ha tenido una tendencia a prácticas autoritarias y formas, digamos, no democráticas de gobernar. El 9 de febrero, si algunos pudieron seguir los medios, se tomó la Asamblea Legislativa con militares y con la excusa de estar reclamando por un préstamo, ¿no? Pero en realidad, tal cual gorila de lomo plateado, hizo un show para demostrar su fuerza frente a los otros poderes del Estado y aunque su imagen sufrió mucho internacionalmente, siguió manteniendo mucho apoyo interno, ¿no? Entonces, así es como llega a el contexto de la pandemia. Un mes después, justo, todo lo que había pasado en la Asamblea quedó en segundo plano y El Salvador, que es un país pequeño, el más pequeño en Centroamérica, con 6 millones de habitantes, empieza su proceso a través de esta pandemia de COVID, ¿no? Hasta la fecha, las cifras oficiales muestran que tenemos 1.037 casos confirmados, 20 muertes confirmadas, se han hecho casi 47.000 pruebas, actualmente se realizan alrededor de 1.000 pruebas diarias,
alrededor del 33% de los casos identificados están en estado crítico o grave y el 42% son clasificados como asintomáticos. Con solo ver estas cifras y en comparación con otros países de la región, pues El Salvador está bastante bien, ¿no? Y su curva está muy lejos de la de otros países. Sin embargo, como ya sabemos, los números no lo dicen todo. Y yo diría que en muchos casos dicen muy poco, como en este. Entonces, ¿qué es lo que hay detrás de estos números? Las medidas que se tomó el gobierno para enfrentar la pandemia. Bukele decidió desde el principio tomar una serie de medidas muy restrictivas, más restrictivas que la mayoría de países, ¿no? Aun cuando no habían casos registrados todavía en el país, decidió cerrar fronteras. Entonces, a partir del 11 de marzo, anunció el cierre de escuelas, universidades y 21 días en que cualquier salvadoreño no podía entrar al país, ni salvadoreños. El 16 de marzo cerró el aeropuerto internacional y con eso le cerró la posibilidad también a más de 4.000 salvadoreños que quedaron en países alrededor del mundo, que hasta la fecha solo han regresado menos de 100, ¿no? Los que quedaron en Guatemala, los que quedaron en Honduras y 23 que regresaron esta semana de Panamá. Los demás, solo hay de los casi 4.000, solo hay un plan para regresar a 1.200 en las próximas 14 semanas. Ahora, antes de cerrar el aeropuerto, lo que hizo fue organizar centros de contención, a donde fueron todas las personas que llegaron en esos pocos días que estuvo abierto el aeropuerto desde el extranjero. Entonces, en estos centros de contención es donde empiezan a verse algunas de las desorganizaciones del plan del gobierno. Los centros de contención se volvieron realmente centros de contagio para muchos de las personas que llegaron del extranjero, porque no fueron organizados, había hacinamiento, condiciones muy precarias en las que estaban, al menos en las primeras, luego fueron mejorando las condiciones, pero las primeras personas, que eran cientos de personas, estuvieron en condiciones bastante deplorables, ¿no? Por supuesto, se impusieron restricciones a la movilidad y se declaró el estado de emergencia y el estado de excepción desde mitad de marzo. Desde entonces, cada 15 días, el presidente ha estado renovando frente a la Asamblea Legislativa decretos donde ya no hay estado de excepción, pero sí son decretos ejecutivos en los cuales las restricciones se han ido haciendo cada vez más fuertes, ¿no? Y se pasó desde quédate en casa hasta lo que ahora tenemos, que las personas solo pueden salir 2 veces a la semana de acuerdo al número de identificación que tienen. Laura, llevas más de 3 minutos. Ok, cierro para decir que la consigna que ha habido en el gobierno es salud versus vida. Perdón, salud versus economía, salud versus derechos humanos, salud versus medidas económicas. Donde todo lo demás queda excluido, únicamente está en el discurso la cuestión de salvar la vida a cualquier costo. Y esto está teniendo, por supuesto, repercusiones muy fuertes en la economía y también en la situación democrática de El Salvador. Muchas gracias, Laura, muy completo, pudimos hacernos una idea de lo que está pasando en El Salvador. Bueno, creo que los estados de emergencia y de excepción, al menos acá en Chile estamos en emergencia y con toque de queda. Así que me parece que es una constante en países de Latinoamérica. Ahora voy a ir con Ángel Alayón. Ángel es economista con maestría en políticas públicas de la Universidad de Chicago, es fundador y director de un medio venezolano, no les voy a decir el nombre todavía, que mantiene desde enero una cobertura especial sobre el COVID-19. Debo decir además de mantener esta cobertura, les voy a poner aquí, también en el chat, que Pro Da Vinci tiene unas crónicas muy buenas. Yo me metí ahí a mirarlo, así que totalmente recomendado y unos autores buenísimos. Así que ahora dejo con ustedes a Ángel para que nos cuente de la situación en Venezuela. Hola, muchas gracias. Un verdadero honor estar en este evento de periodismo científico
Gracias a Factual, todos los organizadores, Johanna por tu moderación, todos los compañeros. Bueno, nos han pedido en 3 minutos contar rápidamente cuál es la situación de cada uno de nuestros países, en este caso Venezuela. Yo creo que tenemos que recordar que Venezuela es un caso particular porque ya estaba en una megacrisis, una crisis denominada una emergencia humanitaria antes de llegar a la pandemia. Solo para tener una cifra, en los últimos 6 años el tamaño de la economía ha caído en más de 70%. Más de 5 millones de personas han migrado en los últimos 5 años y los niveles de pobreza han alcanzado niveles nunca vistos en Venezuela. Eso es, digamos, un muy breve repaso. Ustedes habrán leído mucho sobre Venezuela, de, bueno, cómo es el momento que llegamos económico y social, siendo incluso declarado como uno de los 10 países con una posibilidad de hambruna. Ese contexto, bueno, aparece esta pandemia, ¿no? El primer caso que llega a Venezuela, digamos, confirmado, anunciado, fue el 13 de marzo. Ese día se anunciaron los primeros casos. Ya a esta fecha estamos en el día 63 de los anuncios oficiales. Una característica de Venezuela, para mencionarlo muy rápidamente, cómo se ha tratado este tema de la pandemia, es que se tomaron algunas decisiones muy rápidas, ¿no? Apenas ese mismo día que se anunció el primer caso confirmado, se cerraron las escuelas y se cerraron las universidades. Y apenas 3 días después se decretó una cuarentena que rápidamente se convirtió en una cuarentena nacional. Y eso es un elemento importante para entender qué es lo que está pasando en Venezuela y qué es lo que va a pasar. En este momento tenemos 423 casos confirmados y 10 fallecidos, una tasa de letalidad de 2,63%. Realmente los números de Venezuela, cuando lo comparas con el resto de América Latina, son unos números bastante moderados, ¿no? Venezuela está en la fase lineal, de crecimiento lineal de la pandemia. No hemos entrado en la fase exponencial de la curva epidémica. Hay mucha discusión, ya podremos hablar sobre esto si hay oportunidad, pero cuando no se da información correcta, los científicos y los periodistas buscan mecanismos alternativos para saber qué está pasando en realidad. Y las epidemias nos ofrecen un mecanismo alternativo, que es monitorear y saber qué está pasando en los hospitales, en las clínicas, y más allá de los números oficiales, si uno monitorea qué está pasando en los hospitales y las clínicas, con un retraso de 2 o 3 semanas para las características de esta enfermedad, puede entender que en Venezuela los hospitales no están saturados, las clínicas no están saturadas. Por lo tanto, cuando se cerró el país, cuando se hizo el confinamiento, había muy pocos casos todavía. Es decir, que había una especie de contención o un nivel de contención de esta epidemia en Venezuela, ¿no? Para terminar, pues se me está acabando el tiempo, en esta relación entre periodismo científico y política, hay que decir, ya hablaremos sobre esto, que los anuncios son hechos específicamente por Nicolás Maduro o la vicepresidenta de la República o el ministro de Información, y no se aceptan preguntas, y eso va a tener una serie de implicaciones para cuando conversemos, cuando tengamos la oportunidad. Venezuela está todavía en una fase lineal, se acaba de extender la cuarentena por 30 días más, va a ser una de las cuarentenas más largas, con todos los problemas económicos que eso implica para Venezuela. ¿Qué lo explica hasta ahora? La combinación de muy pocos casos al inicio, la acción rápida de la cuarentena y, digamos, una gran escasez de gasolina que realmente incluso complica la posibilidad de movilizarse en Venezuela. Ya tendremos oportunidad de seguir conversando sobre Venezuela. Muchas gracias además por el tiempo, muy economista. Muy bien, muchas gracias. Llevan poquitos casos en Venezuela, la verdad, al menos de lo informado versus lo que llevan, por ejemplo, en Chile, que igual es un país con 17 millones de habitantes y hoy día los casos se dispararon, o sea, ya vamos a ver después si eso ha tenido que ver o no con que nosotros hasta ahora no tenemos cuarentena nacional, recién hoy tenemos cuarentena en la región metropolitana, después de 2 meses.
Ahora vamos a darle paso, estamos, para los que se han integrado ahora a ver el foro, estamos en una primera ronda con 3 minutos de cada uno de nuestros participantes. Ya expuso Laura Aguirre acerca de El Salvador, Ángela Layón sobre Venezuela, y ahora vamos con Luisa Mazzarani, que ella es periodista científica con un doctorado en comunicación de la ciencia, ha publicado varios artículos científicos y libros de esta especialidad, y ella es coordinadora regional de América Latina y el Caribe desde el 2003, de una página que yo me imagino que la mayoría de ustedes conocen, pero por si acaso, como nunca se sabe, se los voy a poner también aquí en el chat. A ver, aquí está, sciencedev.net, que es una buenísima página con información de ciencia sobre América Latina y en distintos idiomas, una muy buena plataforma. Así que ahora dejo con ustedes a Luisa, que ella nos va a hablar sobre Brasil. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Imagino que es tarde para todos, ¿no? Buenas tardes para todos. Aquí son como 5 de la tarde, aquí en Brasil. Y muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí con ustedes. Y la verdad que me parece que esa idea de hacer ese foro virtual es estupenda. Está de verdad muy interesante. También gracias a Joana por la presentación de SciDev, que me encanta. Soy totalmente apasionada por SciDev. Pero lamentablemente las noticias de Brasil no son muy buenas en términos de COVID, ¿no? Joana al principio comentaba justamente los números de la región y lamentablemente Brasil es uno de los que está contribuyendo más, lamentablemente, con los números, ¿no? Hasta hoy tenemos como 181.000 casos y recordando que esos son números que conocemos. No sabemos exactamente cuántos son, hay como, algunos dicen que son como 10 veces más, no sabemos. Pero, y ahora lamentablemente también Brasil es como el epicentro de la COVID en América Latina. Ayer pasó a Alemania en términos de número de casos y hoy pasó a Francia en números de casos. Ojalá mañana no pasemos a nadie. Brasil es muy grande, muy diverso, por lo tanto tenemos situaciones muy distintas en todo este grande país. São Paulo, Río de Janeiro y más algunas ciudades son las ciudades en que tenemos el problema mucho más importante, y Río de Janeiro justamente tenemos casi como el 100% de la ocupación máxima en los hospitales. En todo el país tenemos 12.500 muertos. Y hay que comentar también que en verdad los casos de COVID y de dengue son por veces difíciles de hacer referencia. Y también te publicamos una nota Insider sobre eso. Hay un incremento muy importante de casos de dengue en América Latina y también en Brasil. Y solamente ayer tuvimos 880 muertos en Brasil. Y el primer caso registrado es del 28 de febrero. El 13 de marzo fue cuando se registró la contaminación comunitaria, es decir, en el propio país y no importada. Y muy rápidamente en Río de Janeiro y São Paulo, que fueron donde se identificaron los primeros casos de contaminación comunitaria, hubo una serie de acciones muy rápidas siguiendo las orientaciones de la Organización Mundial de Salud, incluyendo aislamiento social, cierre de escuelas y cierre de comercio no esencial, etc. Sin embargo, el presidente del país, a él no le gusta la COVID. Entonces, desde el primer momento, mientras había este esfuerzo muy importante de varios alcaldes, gobernadores y del Ministerio de Salud, un esfuerzo muy grande para frenar la enfermedad y la contaminación del virus, el presidente hacía declaraciones muy fuertes en la TV. Jamás vimos tantas veces el presidente hablando en la TV y en el público, haciendo todo lo contrario de lo que orienta la Organización Mundial de Salud. Entonces, interrumpo aquí para mantener mis 3 minutos para justamente en la segunda rueda hablo un poco más del caso del presidente y de las políticas públicas de salud y los científicos y la prensa.
Muchas gracias, Luisa. Bueno, yo tengo que decir que a mí me duele Brasil y me duele Bolsonaro, ¿no? Como es realmente bien increíble las declaraciones que hace acerca del COVID y sobre otros muchos temas, así que me imagino que está muy dura la situación para ustedes ahora. Ahora le toca a Aleshu, espero haberlo dicho bien, Bayak. Él es periodista científico y de datos, gestiona programas de posgrado en la Escuela de Periodismo de la Northeastern University, es un ex-Nice Science Journalist Fellow en el MIT, es productor de la radio Science Fridays, y tiene más currículum como todos nuestros invitados, pero no, para no hacer una presentación tan extensa, les voy a mostrar una de las cosas en las que Aleshu trabaja, y también voy a compartirla con ustedes aquí. Entonces, en StoryBench es uno de los proyectos el que tiene Aleshu, y ahí que lo pueden conocer. Él está en Boston ahora, así que nos va a contar cómo va la cosa por allá. Bueno, gracias por la invitación para comenzar. A Leira y a Jordi, a todos, por organizar un esfuerzo tan grande y tan importante. Bueno, para mí me toca resumir el caso de los Estados Unidos, que obviamente es dificilísimo. ¿Dónde empiezo? Para comenzar, tenemos un presidente, se llama Trump, y obviamente cruce de cables no es suficiente para explicar lo que está pasando. Supongo que muchos de ustedes han leído y visto lo que está pasando, pero arranco con unos datos que creo que podrían ayudar. Bueno, 82,000 personas se han muerto del COVID en Estados Unidos. 1,3 millones han sido infectados. Así que si tengo confianza en las cifras de Luisa, de Brasil, es casi 10 veces lo que tiene Brasil. Ha sido un brote gigantesco. La tasa de mortalidad, esa de 82,000 y 1,3, solo es 0,06, un promedio. Pero obviamente lo que nos toca a los periodistas, creo que más y más, es enfocarnos y contextualizar estos datos. Y si vemos, por ejemplo, la gente sobre los 80 años, se están muriendo a una tasa de 8 o 10%. ¿Okay? De hecho, los clusters, ¿no?, donde estamos viendo un montón de casos, son obviamente en New York, por ejemplo, Seattle, donde empezó en los Estados Unidos, pero también en cárceles, plantas empacadoras de carne y residencias de ancianos. Y estos clusters, ¿no?, obviamente mueven recursos, hay más testing ahí, estamos viendo muchos más preprints y estudios sobre estos lugares, pero para contextualizar, esas residencias de ancianos, el 30% de la gente que se ha muerto del COVID en Estados Unidos son o gente que son ancianos en esos lugares o trabajadores en esas residencias. Así que sabemos, y esto les va a decir todos los científicos, sabemos dónde enfocarnos, las raíces de algunos de estos brotes. Y la cuestión, y donde me quiero meter obviamente con esta charla, es ¿por qué no hemos hecho un buen trabajo aquí en los Estados Unidos? Y para terminar ahorita en estos 3 minutos, las evaluaciones, ¿no?, los tests, el diagnóstico. Obviamente, han habido muchos reportajes sobre y por qué la administración fue tan lenta en rollout, en introducir a estas pruebas. Pero este dato es súper importante, yo creo. El 1 de marzo se evaluaron 80 personas, menos de 100. Y ahora el 1 de abril, 100,000 personas evaluadas. Así que, obviamente, en enero, febrero no tuvimos nada. El 1 de marzo se ve eso.
pero ha sido un esfuerzo monumental. Muchos también de los científicos en instituciones privadas, a veces sin permiso del gobierno, desarrollando diagnósticos y eso. Así que vamos a hablar sobre los roles, ¿no?, de los periodistas, de los científicos, adentro y afuera del gobierno. Bueno, entonces cierro ahí, pero algunos datos para empezar. Muchas gracias, Aleshu. Me parece muy importante lo que tú decías en que efectivamente hay una tasa general de mortalidad, pero cuando uno hace un zoom o va a ver quién está muriendo, siempre pasa que mueren los más vulnerables, mueren los que están los más viejos, mueren los más pobres, los que tienen menos acceso a educación. Entonces no nos pega la pandemia al parecer a todos por igual, aunque todos podríamos infectarnos de igual manera, ¿cierto? Pero claramente las condiciones en las que estamos influyen mucho en esto. Ahora vamos a pasar a profundizar un poquito en función de unas preguntas que ya habíamos conversado con nuestros panelistas. Y la primera pregunta que les planteamos y que les invitamos a responder y que me gustaría que abordara Luisa primero y después Aleshu, porque ambos van a abordar la misma pregunta, que tiene que ver con que de qué manera la agenda política de sus gobernantes, sus discursos, su forma de gobernar ha impactado en cómo se enfrenta la epidemia en su país. Y agregaría también, que es algo que acá ha sido importante, cómo impacta en la confianza que tienen las personas en sus propios gobiernos. Porque acá partimos la pandemia con un 6% de aprobación de Piñera. Por lo tanto, que eso dificulta que la gente también, digamos, preste oídos a su gobierno. Entonces dejamos a Luisa en esta parte, tenemos un poquito más de tiempo, 5 minutitos por ahí para que pueda desarrollar más la idea. Okay, gracias. Bueno, como yo había comentado en la primera parte que yo hablé de mi plática, como dicen los mexicanos, desde el punto de vista de gobernadores de estados y de alcaldes y del Ministerio de Salud, del Ministro de Salud, entonces hubo una serie de esfuerzos muy importantes y muy sintonizados con las orientaciones de la Organización Mundial de Salud. Sin embargo, en este momento justamente el presidente Bolsonaro regresa de Estados Unidos y ya una información importante es que al menos 23 personas de esta comitiva muy larga que fue con él a Estados Unidos, 23 personas ya vinieron con el test positivo para la COVID. Entonces, sí, incluso se imagina que sí, hay todo un lío, si el presidente tuvo la COVID o no, y parece que sí, pero dice que no, pero él justamente en ese contexto en que claramente estaba como en un ambiente con varias personas de su equipo con el test positivo, justamente fue a la televisión varias veces para decir a la gente que era como una influencia, una gripecita tonta, que no había que preocuparse, e incluso él, que no es una persona que va mucho a la calle, varias veces fue a las calles y para hacer todo lo que se decía para no hacer. Por ejemplo, aglomeraciones, y tocaba en la gente, tocaba en personas más grandes y niños, hacía todas las orientaciones que decían para no salir. Y también con un discurso muy fuerte diciendo que no, mira, no podemos cerrar todo, es una tontería, si mueren algunas personas, ¿qué importa? No, sí hay que morir, no hace diferencia. Incluso cuando se empezó a incrementar mucho el número de personas muertas, le preguntaron y le dijo, ¿qué tengo yo a ver con eso? No es mi problema. O sea que de una forma bastante bruta y bastante agresiva en términos de las medidas de seguridad.
y incluso tuvo como una pelea muy fuerte con el ministro de Salud y lo sacó y puso una otra persona que está bastante perdida, todavía no sabe muy bien para dónde va, por veces tiene, bueno, sí, estoy preocupada con los muertos y el otro día también, tampoco no sabía mucha información. Ayer, por ejemplo, Bolsonaro permitió que los peluqueros abran porque son servicios fundamentales y el ministro de Salud tampoco lo sabía. O sea que hay como un negacionismo muy fuerte y como la política en Brasil desde las elecciones de Bolsonaro justamente hay como una ruptura, hay dos Brasil, una parte importante, un número importante de brasileños que apoyan Bolsonaro, ahora cada vez más pequeño, pero todavía grande, y un número importante que no apoya a Bolsonaro, que tiene un rechazo muy fuerte. Y esos dos Brasiles se pusieron de forma muy violenta porque ahora es una cuestión de vida o muerte, literalmente. Entonces hay como peleas muy fuertes, muy agresivas y embates muy fuertes. Y hay algunos estudios que enseñan que, por ejemplo, las regiones que apoyan más a Bolsonaro son justamente regiones que tienen un porcentaje más grande, un número más grande de personas con la COVID, justamente porque son personas que no creen en aislamiento social, dicen que es tontería y que vamos a la playa y la cerveza y todo. Y una expresión de eso es un editorial que fue publicado en Lancet hace pocos días, que justamente afirma que la administración de Bolsonaro es una distracción mortal en medio a una emergencia de salud pública. Es un editorial muy fuerte hablando de la situación de Bolsonaro. Mientras tanto, la comunidad científica tiene un papel muy importante en la lucha contra la enfermedad y el virus. Hay un par de estudios, hay un par de estudios que enseñan que justamente la confianza en los científicos es aún más grande. Hay estudios anteriores que enseñan que la confianza de los brasileños en los científicos es muy grande, pero con la COVID es mucho más grande. Y justamente la comunidad, la ciencia tiene un papel importante en la lucha, y también la institución donde yo también trabajo, que es Fundación Oswaldo Cruz, incluso que tiene hospital y que está construyendo un gran hospital con respecto a eso. Mientras tanto, pensando en periodismo, el periodismo, en términos de redes sociales, refleja la misma confusión, la misma lucha, la misma situación de los dos países que yo había comentado. En términos de periodismo, hay una voz muy fuerte de la ciencia, y también una voz muy fuerte del papel de Bolsonaro y permitir la difusión, la propagación de la enfermedad. Eso es casi como una voz única hablando de este papel tan malo que tiene el presidente. La ciencia está en la cobertura con mucha frecuencia, pero nosotros hicimos un estudio en que evaluamos las 100 publicaciones de más involucramiento en Internet. Puede ser que venga de una prensa, de un periódico, de periodismo, o de red social, o de Facebook, o lo que sea. Y vimos que entre las 100 publicaciones que tienen más involucramiento son justamente las que la ciencia no tiene tanta presencia, pero mucho más este conflicto muy fuerte político. O sea, que la ciencia sí tiene un papel importante en la lucha contra la salud, contra la enfermedad y contra el virus. Tiene un papel muy importante en el periodismo. Sin embargo, en términos de las publicaciones con más involucramiento, vemos que es justamente este conflicto muy fuerte que causa Bolsonaro, que tiene una presencia mucho más fuerte. Ahí interrumpo para después hablar más si hay tiempo. Gracias. Muchas gracias, Luisa.
Ahora, les recuerdo a quienes están, les voy a decir que según veo, somos 102 personas participantes en el foro. Les quería recordar que si quieren hacer preguntas pueden hacerlos por el chat. Les quería pedir que cuando hagan sus preguntas digan su nombre, de qué medio o de qué país, y que también digan a quién le van a hacer la pregunta. Les voy a recordar quiénes están en este foro por si acaso alguien llegó tarde o no los ubica bien. Nos acaba de hablar Luisa Mazzarani de Brasil, está Laura Aguirre también de El Salvador, Ángel Alayón, y ahora vamos a ir con Aleshu Bayar, que él va a abordar de nuevo la temática de cómo, de qué manera la agenda política de su gobernante, en este caso el señor Trump, bueno, impacta en cómo se está viendo la pandemia en Estados Unidos. Luego de eso vamos a seguir con dos preguntas que teníamos pauteadas con los otros invitados, y luego vamos a dejar a las preguntas del público, así que les recuerdo que las hagan vía el chat. Te dejo al hecho. Bueno, gracias. Bueno, van a haber muchas similaridades entre el caso de Brasil y Bolsonaro y obviamente el caso de Estados Unidos y Trump. Como hemos visto desde el 2016, cuando llegó Trump y después Bolsonaro, obviamente, muchas cosas que ver entre estos dos. Ok, ¿cómo empiezo? Escribí tormenta de desinformación, conflictos de interés y juegos políticos. Esas tres cosas estamos viendo diariamente aquí en Estados Unidos. Y para expandir sobre esas tres cosas, tres casos que estamos viendo, les voy a explicar tres diferentes cosas que yo he visto siguiendo esta historia desde enero, cuando en Seattle se detectó el primer caso. Ok, la administración de Trump silencia a los científicos y levanta barreras a los periodistas y el público. Okay. Estamos viendo que si un científico dice algo y a Trump no le gusta o rompe con la agenda que tiene él o la narrativa que tiene él, lo suspende, ¿no? Los mueve del escenario, los quita de la tele, los quita de los paneles periodísticos, ¿ok? Un ejemplo ahí es Nancy Messonnier, fue directora del Centro Nacional de Inmunización y Enfermedades Respiratorias, por ser demasiado franca en Zoom calls como este. Trump vio que estaba diciendo que Nancy, que el brote iba a ser muy severo en los Estados Unidos, que la gente se tenía que preparar. Eso no era la narrativa del gobierno, y entonces la quitaron y paró esta red de prensa. Otra cosa es que en los últimos 2 meses no hemos tenido una sesión informativa a los periodistas desde los Centros de Control y Enfermedad. ¿Okay? No hay eso. En lugar, tenemos a las babadas, las estupideces que dice Trump diariamente en su Coronavirus Task Force Press Meeting. O sea, obviamente, si ustedes ven clips de esas sesiones, es una excusa para agradecerse a él mismo por todo lo que está haciendo exitosamente Trump. Otras cosas, ejemplos de silenciar a científicos y levantar a barreras. Les voy a compartir links en el chat, pero hemos visto la suspensión de leyes de registros públicos. Hemos visto que periodistas, institutos, diferentes organizaciones, ONGs, no han podido sacar información pública por los FOIA laws, ¿no? Las leyes de información pública. Se están levantando estas barreras para distanciar lo que pueden decir los periodistas sobre cómo ha sido la respuesta gubernamental. Ok, número 2. Trump escoge a la ciencia que le vindique, ¿no? que le guste, escoge a gusto esa ciencia.
eso es obviamente una estrategia para apoyar su agenda política. Vemos una y otra vez que están escogiendo modelos, números, proyecciones que son más positivos, que minimizan la gravedad del problema de la pandemia, minimizan los números de muertes. Y esto es muy triste, promueven teorías de conspiración, ¿no? Hemos visto unos brotes de desinformación a la misma vez. Hay Infodemic, les comparto aquí algo muy interesante. Hay muchos investigadores mirando a este problema de cómo está a la misma vez que sale noticias científicas o reportes científicos sobre la pandemia, que a la misma vez hay una estrategia de confusión, de desinformación, de mirar a cosas como que el virus fue hecho en un laboratorio en China. Eso es algo que nuestro presidente está diciendo, que nuestro secretario del Estado está diciendo, sin evidencia ninguna. Obviamente hay un no sé cuánto 0.005% o algo así que sí un laboratorio está trabajando con coronavirus. Yo fui técnico del laboratorio de terapia genética. Sé que se puede y hay accidentes. Se puede salir, por ejemplo, uno se puede infectar con algo. Se puede escapar un ratón que tiene el virus. Pero sin evidencia decir que estas cosas están pasando y que China tuvo una fábrica, hizo el virus, aquí estamos promoviendo teorías no probadas, ¿no? Y también hay las cosas que la gente no necesariamente sabe cómo profundizar, contextualizar, entender o investigar ellos solos, ¿no? Tenemos algo que no es tan, digamos, severo como una teoría así de conspiración, pero puede ser algo tomando un preprint. Y sé que en este foro hemos hablado mucho sobre los preprints. Mañana tengo un artículo que va a salir sobre los preprints y la desinformación. Porque si algo vindique a tu narrativa, si pasa o si no ha pasado por peer review, no importa. Yo voy a sacar esa ciencia y diseminarla a mi público y que ellos me apoyen, ¿no? Finalmente, esto obviamente hemos visto con los tratamientos no probados, ¿no? Con los tratamientos de cloroquina, ¿no? De los comentarios sobre obviamente el bleach, pero la cloroquina fue basado todo en un preprint salido de Marseille, ¿no? Muy interesante cómo el gobierno está usando la ciencia. Finalmente, perdón, quería decir que la administración está dividiendo el país. Este noviembre tenemos elecciones presidenciales. Es desde el 2016 y hace más tiempo un país hiperdividido. Como dijo Luisa, hay dos Estados Unidos, ¿no? Como dijiste sobre Brasil. Hay un Estados Unidos que quiere abrir la economía, quiere salir a la calle, quiere como, digamos, como cuestión política, no ponerse máscara, ¿no? Porque es una protesta, ¿no? Contra los demócratas, contra los científicos, contra la ciencia, contra la narrativa. Y aquí hemos visto una administración que quiere, digamos, reseñar y subir esas barreras, ¿no? Entre los dos, esa división. Porque obviamente en un año de elecciones le va a ayudar a Trump que la gente le apoye o que busque a gente que puede decir que Biden, que los demócratas, que el Senado democrático, el House, la otra cámara democrático, que están haciendo que es su culpa que estamos en esta pandemia. Porque al final... Alessio, te voy a interrumpir porque no, ya te quiero cerrar con eso, porque al final siempre en cuestión de este gobierno es culpa de los gobernadores, de los estados, de la otra cámara, de los demócratas y nunca culpa de su administración final.
Bueno, eso pasa con varios gobiernos. Quisiera hacer un comentario, es algo muy importante, muy interesante que hablaste tú sobre las conspiraciones y cómo las usan los gobiernos. A mí me pasa también una reflexión ética sobre el tema de si el virus nació o no por conspiración. Yo no sé si eso tiene alguna importancia cuando la gente se va a morir igual. O sea, o haya sido por una conspiración o no, la muerte es real y el peligro es real. Entonces, por supuesto, habrá que hacer investigaciones y saber el origen claramente, pero no, eso no debería influir en cómo los gobiernos toman medidas para enfrentar un peligro que, insisto, es real. O sea, la gente se muere de verdad, independiente de cómo haya venido. También ahí hay un tema ético que los gobiernos, me llama mucho la atención, cómo los gobiernos pueden colgarse de eso. Ahora vamos a pasar a Ángel con una pregunta muy en la línea de lo anterior, pero que tiene que ver con si, desde su mirada, bueno, en Venezuela, pero también en otros países, si se están interpretando los datos y los hechos científicos en función de la posición política. Algo de eso nos hablaba Aleshu, que decía, bueno, Trump toma de ejemplo los científicos, los investigadores que le acomodan. Vamos a ver cómo ve Ángel este tema. Gracias, Johanna. Bueno, la verdad es que desde hace muchos años se estaba esperando la gran pandemia, the big one, ¿no? Como le dice la literatura, y bueno, nos llegó a nosotros, nos llegó a esta generación. Quizás la última gran pandemia fue la gripe española, la llamada gripe española en 1918-1919, y ahora nos tocó a nosotros. Y realmente uno quisiera pensar que una pandemia llegue a tu país, tú quisieras, para cualquiera de nuestros países, quisiéramos tener realmente estadistas al mando, ¿no? Y recuerdo esa frase que se le atribuye a Winston Churchill, que un estadista es aquel que piensa en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones. Y uno realmente empieza a notar en los discursos de muchos políticos en América Latina, pero en el resto del mundo también, que están trabajando la pandemia desde el punto de vista del cálculo político, del cálculo electoral. Y resulta ser que los virus, como este virus que nos toca como humanidad estar enfrentándonos, no tienen digamos, una frontera política, no saben cuándo son las próximas elecciones en cualquiera de nuestros países, ¿no? Para responder a esta pregunta, yo quisiera plantear algunos elementos muy básicos, vamos a decir como una especie de axiomas, ¿no? El primero es que desde el punto de vista de la teoría de la elección pública, el político siempre quiere maximizar su popularidad independientemente de las circunstancias. Eso es algo que nosotros debemos entender como fenómeno. El político siempre está tratando de, digamos, complacer a sus audiencias políticas pensando muchas veces en las próximas elecciones. En este sentido, digamos, una de las primeras cosas que podemos ver este cruce entre datos científicos y política es el manejo de las expectativas y el manejo de la información. Sin duda alguna, una de las primeras cosas que están haciendo muchos políticos es hacer framing, enmarcar la información. Entonces, por ejemplo, en el caso, podemos decir el caso venezolano, pero pasa en muchas partes del mundo, antes de dar los datos de casos de Venezuela y de muertes de Venezuela, te presentan cuáles son los datos de los peores países del mundo en términos de casos confirmados y en términos de muertes. Eso lo que está haciendo el político allí es condicionándote a ti cognitivamente para entender que el problema en tu país, digamos, no es tan grande como si lo es en este momento en Estados Unidos, o en Brasil, o en su momento en España, en Italia, o como fue en China en ese momento. Entonces, el orden en que te presenta la información está tratando de influirte cómo tú piensas sobre cómo lo está haciendo tu país en relación a la pandemia. Y eso es importante porque, sin duda alguna, la opinión que tú tengas y la discusión en la opinión pública que tú tengas sobre lo que está pasando en tu país depende justamente de tu juicio, de tu criterio sobre cómo crees tú que lo están haciendo. Por ejemplo, en ese sentido, digamos,
este manejo de información y expectativa tiene también no solamente el framing, sino encontrar, digamos, comparación para decir que nosotros lo estamos haciendo bien. Y ese nosotros lo estamos haciendo bien parte de esas pruebas, parte de esas comparaciones. Déjame decirle un ejemplo. Y aquí viene otra vez el cruce entre datos científicos y política. En Venezuela se dice que nosotros tenemos la tasa más alta de pruebas por 100.000 habitantes cuando lo comparas en América Latina. ¿Y qué está pasando allí? Si tú escuchas eso, tú dices, bueno, qué maravilla que en Venezuela tenemos la tasa más alta de pruebas, de número de pruebas por 100.000 habitantes en América Latina. Bueno, resulta ser que están juntando en una misma estadística las pruebas de antígenos, las llamadas o conocidas como pruebas rápidas, con la famosa PCR, que son las pruebas que efectivamente incluso la Organización Mundial de la Salud considera que es el estándar para determinar si una persona es COVID-19 positivo o no. Entonces, si a ti te dicen que estamos haciendo muchas pruebas, pero te están sumando peras con manzanas, es evidente que la información que te están transmitiendo tiene un objetivo político más allá del científico. Porque cuando tú solamente ves lo que se está haciendo, el número de pruebas de PCR, ahí tú te das cuenta que Venezuela y muchos otros países tienen un larguísimo camino para recorrer, no solamente para manejar y controlar la pandemia actualmente, sino para pensar en el desconfinamiento o en la reapertura de la economía, que claramente vas a necesitar una estrategia masiva de pruebas, ¿no? Ese es un ejemplo muy concreto. Otro ejemplo, hay políticos que te dicen, que te informan, la curva en determinado país, aquí lo hacen, la curva se mantiene aplanada. Resulta ser que el aplanamiento de la curva fue, digamos, vamos a llamarlo, un paradigma que rápidamente muchos aprendimos la importancia de aplanar la curva, contener y mitigar para que los servicios de salud no se colapsaran. Bueno, el aplanamiento de la curva tiene unas condiciones incluso matemáticas para realmente saber si una curva se está aplanando o no. Sin embargo, países que tienen crecimiento lineal, pero no tienen todavía el crecimiento exponencial, empiezan a decir que, o los políticos dicen, los que informan, es que Venezuela o cualquier país mantiene su curva aplanada. Entonces, ¿qué está haciendo el político ahí? Está utilizando un concepto científico, pero para decir algo y hacerte creer algo que no es lo que está pasando. Lo que está pasando es que todavía la pandemia es lineal y no sabemos, uno siempre espera que no llegue a pasar, pero lo que hemos visto en muchos países, que sí pasa, es que eventualmente pasa a una fase exponencial. Otra estrategia, digamos, sin duda alguna, es vamos a decir, la forma de usar las palabras. El infierno son los otros, los casos son importados. Casos importados es, por definición, un término epidemiológico. Sin embargo, tú lo puedes utilizar políticamente para hacer ver que es un enemigo que está afuera, que te trae los casos a tu país. Y resulta ser que, por definición, si esto nació en Wuhan, todos los casos, los primeros casos que lleguen a cualquier país, van a ser importados de algún lado. El gran problema no es si los casos son importados, sino si tú tienes la política para contener esos casos y que no se convierta en transmisión comunitaria. En Venezuela ya estamos en transmisión comunitaria como buena parte de América Latina, pero se sigue usando el lenguaje para decir que esos casos son importados, que el infierno son los otros, el problema son los otros, cuando realmente, más allá de eso, es una pandemia, todo el mundo la tiene, todos los casos por definición para el resto de los países fuera de China van a ser importados y el problema es cómo tú lo atiendes, ¿no? Luego, una cosa que es muy importante, yo vi algunas preguntas ya en el chat que hablan sobre cómo hacer con el tema de la información. Bueno, les cuento, en Venezuela no tenemos, para ser preciso, boletín epidemiológico desde el año 2017. Una ministra lo publicó y solamente estuvo 4 meses en el cargo. Es decir, nosotros no sabemos qué está pasando con las grandes epidemias que existen actualmente en Venezuela, como por ejemplo malaria, donde el año pasado había más de 400.000 casos. Pero no sabemos qué está pasando, digamos, con otros síndromes respiratorios, con otros problemas. Cuando uno puede tener duda de que la información que se está dando o, digamos, quiere usar método científico para tratar de determinar qué está pasando en la realidad, bueno, tú pudieras usar, por ejemplo, data sobre incremento en exceso de personas con síndrome respiratorio que están llegando
a los hospitales y a las clínicas, y ese es un proxy, aun cuando no estés haciendo las pruebas, de que el virus está avanzando. O, por ejemplo, si tú quieres saber si la gente se está muriendo digamos, de esta pandemia, pero no está siendo registrado en los datos, puedes analizar el exceso de mortalidad. Bueno, en Venezuela no tenemos data de mortalidad desde el año 2014, Michelle, así que no podemos saber. Voy a interrumpirte también porque ya pasamos los otros. Este es mi hijo que viene a saludar. Así es la vida en cuarentena. Está muy bien, solamente Claro. para concluir que definitivamente, digamos, hay un trabajo que hacer para educar al público, a las audiencias relevantes, porque si no, esta discusión se va a mantener en la teoría de las conspiraciones y no en las teorías o los temas relacionados con políticas públicas para salvar la mayor cantidad de vidas. Y sí, mucho trabajo tenemos en la comunicación de la ciencia quienes nos dedicamos a aquello. Ahora vamos a pasar con Laura Aguirre. Con Laura vamos a abordar un poquito el que ya hemos visto con Luisa, con Aleshu y ahora con Ángel, cómo en realidad al parecer hay un cruce. O sea, el cruce es real, no se está tomando mucho en cuenta la opinión científica, no se está haciendo lo suficientemente transparente ni tomando las medidas más que deberían ser. Entonces, ¿qué pasa con las personas? ¿Cómo ves, Laura, que están viviendo este cruce de cables entre la ciencia y la política? Sí, bueno, gracias, Joana. En el caso de El Salvador hay algo que no dije al principio, y es que una de las cosas que ha marcado la actuación del gobierno es que no hay un círculo técnico ni de especialistas cerca del presidente. Él dice que sí, pero en las ruedas de prensa y en sus explicaciones nunca se hace referencia a la ciencia o al conocimiento científico. Es más, lo que ha prevalecido es una deslegitimación y descalificación del conocimiento científico y técnico. Incluso el Colegio de Médicos, que es donde hay epidemiólogos y especialistas en enfermedades respiratorias, etcétera, no ha tenido nada que ver con el plan del gobierno. Entonces, también eso creo que es importante decirlo. Así que al principio, pues obviamente la población escuchó al gobierno, escuchó su plan. Creo que la esperanza que había es que realmente hubiera un plan. El quédate en casa, el distanciamiento social, la cuarentena para los que llegaban al extranjero, todo parecían como medidas bien sensatas, las medidas adecuadas, lo que otros países estaban haciendo. Y de hecho, lo que muchos opinamos es que estas medidas fueron pertinentes en este momento, ¿no? Pero que con el pasar del tiempo lo que quedó al descubierto es que en realidad no había un plan bien hecho, ¿no? Y no quiero decir, por supuesto, como ya dije, que esto está mal, sino que luego lo que pasó es que se volvió todo un caos. Entonces, ¿qué es lo que ha prevalecido y cómo ha afectado esto en la población? Hay una sensación de mucho miedo y pánico, porque este es el discurso que ha manejado el presidente desde el principio. Todos nos vamos a morir si no hacemos lo que él dice. Nosotros vamos a matar a nuestras familias si no hacemos lo que él dice, y muestra videos, lo que decía anteriormente, ¿no? Videos y gráficas de otros países donde las cosas están peores, hospitales abarrotados, fotos de muertos en las calles, etcétera. Todas sus conferencias empiezan así, mostrando las curvas horribles de los otros países, ¿no? Para infundir este miedo y este pánico. También los centros de contención, el pánico también se ha acrecentado porque los centros de contención se han convertido en el castigo del presidente, ¿no? Si no cumplís con la cuarentena, si no cumplís con quedarte en casa, si no justificas porque estás afuera, vas a ser llevado a un centro de contención donde te puedes contagiar, ¿no? Entonces, también hay una sensación ya no de miedo al virus tanto, sino también del miedo a lo que te pueda pasar si te enfermas. Primero, porque no hay un sistema de salud adecuado en El Salvador, el sistema de salud es súper precario. Y segundo, porque aunque logres ir al sistema, ingresar al sistema de salud y ser atendido, no sabes bajo qué condiciones vas a ir y bajo qué condiciones vas a ser atendido, y tu familia también, porque una de las estrategias que tiene el gobierno es que si, por ejemplo, alguien sale positivo en COVID-19,
toda su familia y todas las personas con las que tiene este contacto también son aisladas, ¿no? Y también son puestos en centros de contención. ¿Qué otra cosa ha afectado mucho a la población? Es que obviamente El Salvador no es Nueva Zelanda, como a veces lo ha ocupado de ejemplo el presidente, ni Alemania, etcétera, donde el quédate en casa y la cuarentena es posible porque hay una situación económica del país que lo permite. El Salvador, la situación económica es precaria y hoy por hoy ya hay escenas importantes donde vemos que la gente está pidiendo ayuda con banderas blancas en las ventanas porque no puede salir a trabajar, porque se está quedando sin comida, porque no pueden salir a comprar medicinas, porque no se ha suspendido el transporte público, etcétera, ¿no? Ante el descontento de la gente, el presidente dio luz verde a las fuerzas militares y policiales para hacer cumplir las medidas. Y entonces esto ha ocasionado muchísimas denuncias de violación a los derechos humanos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos al final? Hay una afectación muy grande en la parte económica, una afectación muy grande en la parte sanitaria que ha ocasionado grandes niveles de ansiedad e incertidumbre en la gente, pero también al mismo tiempo, y cada vez que va pasando los días, las personas tienen mucho menos miedo de mostrar su descontento. Y este presidente que llegó con grandes niveles de popularidad, ahora ya no estamos seguras qué tanto. No hay una encuesta y no puedo dar datos de eso, pero lo que sí se puede decir es que la gente está empezando a protestar, no solo con las banderas en las ventanas, sino también tomándose el territorio preferido del presidente, que son las redes sociales, donde están comenzando también a hacer protestas. También en el espacio público, a partir de ayer, se está convocando a una protesta con cacerolazo, con bocinas de los carros a las 8 de la noche, ¿no? Y esto se ha viralizado también en las redes sociales. Y cada vez hay menos miedo de burlarse del presidente, por ejemplo. Las conferencias de prensa siempre están llenas de memes, siempre están llenas de chistes, etcétera, que son pequeñas formas de resistencia, creo yo, que las personas están empezando a construir ante la imposibilidad de salir a la calle y de protestar en el espacio público, ¿no? Y para cerrar, una de las cosas más importantes es que los medios de comunicación principales, digitales y impresos no han parado de hacer una cobertura bastante completa pese a las restricciones y a los peligros que hoy en día eso representa en El Salvador. Perdón, le estaba dando las gracias a Laura, pero sin ponerme audio. Muchas gracias por lo que nos cuentas de El Salvador y el descontento de la gente, que sabemos que en América, o sea, creo que es transversal que el miedo a morir de COVID está cruzado por el miedo a morir de hambre también. Yo creo que acá también está eso ahora, pero de alguna manera nuestro estallido, que fue en octubre, revivió los lazos que yo ahora tengo vecinos que antes no conocía, que creo que servirán para esto. Es algo un poco esperanzador, al menos de Chile. Creo que hay lazos comunitarios que despertaron. Espero que en sus países también existan, porque es la forma en la cual se puede resistir cuando los gobiernos no tienen nada de estadistas, como decía Ángel, sino que están pensando solo en la elección siguiente, ¿no? Tristemente. Ahora vamos a pasar a las preguntas que tenemos por el chat. Voy a partir con Luisa, y voy a hacer dos preguntas en una, porque hay Eduardo Quintana de Ciencia del Sur de Paraguay, nos comentaba que hay un manifiesto en defensa de la ciencia y el periodismo de divulgación científica. Pregunta si algo ha cambiado en las últimas semanas, y pregunta algo muy específico, pero creo que es muy útil. ¿Qué sitio recomiendan para obtener información en Brasil? Y hay otra pregunta para Luisa que también tiene que ver con la censura a la comunicación de la ciencia, al periodismo. Esto la hace Alan Valdés de México. Dice si ha habido censura, reducción de financiamiento, impacto en la formación de nuevos comunicadores, y cómo se vislumbran los años restantes del gobierno de Bolsonaro en cuanto a estas temáticas. ¿Cuánto le queda a Bolsonaro, Luisa? Toda la vida. Como está a menos de la mitad, con todo el desastre que ya hizo en Brasil,
son 4 años de gobierno y ni siquiera llegó al segundo año. El segundo año es diciembre, o sea que llegó a 1 año y 5 meses. Pero en un par de meses ya había como destrozado el país y la ciencia del país y todo. Bueno, con la pregunta de Eduardo, el manifiesto fue un manifiesto importante de la red de divulgadores de la ciencia, ¿no? Y también hay otros manifiestos, por ejemplo, de la Academia Brasileña de Ciencias, de la Sociedad Brasileña para el Avance Sociedad Brasileña para el Avance de la Ciencia, todo. Hay manifiestos muy fuertes que tienen una repercusión muy fuerte, inclusive del punto de vista del periodismo y una repercusión mediática muy fuerte. Si de hecho cambió, depende, porque depende de qué parte de Brasil estás. Como yo mencioné, hay 2 Brasiles, que rechaza todo y está en el proceso de negacionismo de la enfermedad, de la ciencia y todo. Y hay la otra parte de Brasil que está muy fuerte con la narrativa de la ciencia como parte de la lucha contra el virus. Entonces depende de en qué parte de qué Brasil estás. El Brasil negacionista, muy sinceramente, no creo que haya repercusión. Por veces hay repercusión al contrario, porque cuando ven que la parte del otro Brasil está se poniendo más fuerte, entonces el conflicto entre los 2 Brasiles es también muy fuerte. En términos de recomendación, nosotros creamos justamente, bueno, tiene que ver con la pregunta también de Alain, pero cuando empezó la situación en Brasil, el Consejo Nacional del CNPq para nosotros, que es el Consejo Nacional que apoya la ciencia, nos llamó y nos invitó a hacer una iniciativa de informaciones confiables sobre la enfermedad y el virus. Entonces después pongo aquí en el chat, pero se llama COVID-19, divulgación científica, que es la expresión en portugués, pero como en español divulgación tiene que ver también con la palabra, la parte de la palabra acción tiene que ver con acción. Entonces la idea es justamente que sea una acción con informaciones confiables de ciencia para apoyar en comprender la enfermedad y todo lo que está involucrado. Entonces después pongo aquí en el chat y también SciDev es súper importante, es fuente confiable e incluso habla también de los otros países de la región. Sobre la pregunta de Alain, la parte de la censura no es tan clara. Hay censura, pero por la complejidad de Brasil se puede hacer, poner muchas informaciones y hablar mucho como si movimiento en la burbuja esta que no es tan clara la censura. O sea que hay censura, pero se puede hablar todavía muchas cosas. Y es importante mencionar que en los años 70, cuando creamos nuestra asociación de periodismo científico, creamos una asociación justamente porque hablar de ciencia es como un hueco, digamos así, entre comillas, en que muchas veces se considera que no es política, es ciencia y por lo tanto se puede hablar. Entonces, de alguna forma, seguimos con eso. Si estamos hablando de ciencia, es como neutral y puede ser que no sea considerada como política. En términos, Alan también tenía la parte de si hay dinero para la comunicación de la ciencia, sí hay. Es bastante interesante porque hubo un recorte inmenso del presupuesto de la ciencia de Brasil. Sin embargo, se puso mucho dinero para la COVID. Para luchar contra la COVID. Y es muy interesante porque es bastante dinero. Y es muy interesante que, por supuesto, se habla de drogas, de testes de diagnósticos, de vacuna, cosas muy concretas de la salud para vencer la enfermedad. Pero ahí también, en todas las convocatorias, hay una parte importante que es de divulgación de la ciencia, especialmente cuando pensamos en noticias falsas. Entonces, hay en las convocatorias bastante grandes que salieron, hay siempre como una parte importante que es dedicada a la divulgación de la ciencia. O sea, sí hay un espacio importante en Brasil ahora para hacer divulgación de la ciencia.
Muchas gracias, Luisa. Lo último que dices es esperanzador al menos. Estoy tratando de seguir el chat en orden, pero Martín Bonfil no me deja porque él pone una tremenda pregunta ahí y terrible además, me parece. Pero bueno, se la vamos a dejar ahí y vamos a ir cómo la tomamos después. Quería tomar desde más atrás, hay una pregunta que hizo, a ver si me esperan un poquito, para Gerson Collave de Perú. Voy a juntar también dos preguntas para hacérselas a Alexu. Gerson de Perú del Comercio nos pregunta cómo están haciendo en países como Estados Unidos o Brasil para informar pese a las dificultades de acceso a la información pública. Y hay otra pregunta que hacen Aaron Estrada de México, del Colectivo de Ilustradores Científicos de México, y Aaron pregunta si lo que está pasando en Estados Unidos, en este caso, como le vamos a preguntar a Alexu, si es intencional, dice él, es decir, conseguir una especie de inmunidad colectiva al permitir que la mayor gente posible se infecte, tal como lo propone el premio Nobel Michael Levitt, quien propone esto siempre y cuando sea de manera controlada. Aaron también nos dice que disculpemos por la redacción porque lo escribió rápido. Te disculpamos, Aaron. Así que ahora vamos con Alexu. Buenísimo. Para comenzar, quería sí subrayar algo positivo entre mis comentarios negativos sobre cómo hemos enfrentado esta pandemia. El periodismo ha sido increíble. Yo creo que obviamente muchos estamos en el beat, ¿no? En el COVID beat, que tenemos que encontrar diferentes ángulos. Y he visto un montón de periodistas que cubren la raza o cubren housing o la renta, diferentes beats, el crimen, metiéndose al COVID y haciendo un buen trabajo. Y lo que creo que yo ha facilitado esto, obviamente no el acceso al gobierno, aunque obviamente Anthony Fauci, que es el encabezado después de Pence, nuestro vicepresidente, del Task Force para Coronavirus. Él es un director del Instituto Nacional de la Inmunología y Enfermedades Infecciosas. Ha estado un montón del tiempo en radio, en televisión, y rompe con lo que dice Trump. De hecho, ayer estaba en un panel del Congreso hablando sobre dónde la administración necesita alcanzar en términos de tests y otras cosas. Aquí llegó mi chiquitín. A ver, aquí está Yaxa. Mami está afuera. Pero lo que tenemos acceso los periodistas son científicos y epidemiólogos, diferentes investigadores científicos que quieren hablar, que quieren decir lo que está mal sobre ese modelo, lo que está mal sobre esa recomendación. Y si se meten ustedes en Twitter de los epidemiologists, o Biology Twitter, van a ver un montón de fuentes para periodistas, gente que está publicando diferentes artículos sobre la ciencia que ellos han visto, sobre casos como Ebola, casos como la VIH, diferentes casos que son pertinentes para esto. Entonces, la otra pregunta sobre herd immunity. Obviamente esto es una narrativa gigantesca para la derecha y sobre los que protestan contra los lockdowns, ¿no? Contra la cuarentena. El caso de Suecia, por ejemplo. Mira lo que han visto ellos. Están aplastando la curva, como dicen en español. Es una narrativa falsa, porque obviamente, y voy a compartir algunos vínculos aquí en el chat para ustedes. Estamos hablando de un país, obviamente, un montón más chiquito que Estados Unidos, pero tiene más muertes del COVID por millón de personas que Estados Unidos. O sea, nunca entra eso en la narrativa. Y obviamente, herd immunity puede funcionar. Aquí les comparto algo de unos científicos que escribieron en el New York Times sobre esto. Pero, como dicen ellos,
se lo mandé a Roselyn, no a todos ustedes. Es una cuestión de, como dicen estos científicos en un op-ed de New York Times, cuando uno quiere parar un tren o frenar un tren, el tren no frena de inmediato, ¿no? Sigue y sigue y sigue. Y sigue las infecciones y va a seguir las muertes. Entonces, no creo que los que suscriben a esta narrativa de herd immunity entienden cuántas muertes van a haber. Y les comparto dos diferentes vínculos para ver qué son esos números. Muchas gracias a Alecho. Quiero confirmar con Jordi y Aleida que nos quedan 15 minutos. ¿Estamos bien? Sí, como es la última sesión del día, podríamos tomar 15, 20 minutos, extendernos un poco, pero no demasiado. Ok, ya escucharon ahí al jefazo de México, así que para que nos vayamos ajustando en las respuestas. Ahora voy a ir a mirar las preguntas. Yo creo que en esto Laura quizás puede ayudarnos un poco. Dice, mi nombre es Primavera Telles Girón. Nos pregunta que cómo se comportan los empresarios de la radio y la televisión para informar sobre el COVID, así como los empresarios para reactivar la economía y que se minimice el aislamiento. Bueno, eso son como dos preguntas muy grandes en una, pero se refiere más bien a un caso de cómo en México el dueño de TV Azteca, la segunda televisora más importante, ha usado la televisión para decir que no le hagan caso al subsecretario de Salud, así como decir en sus redes sociales que no hay problema, que el virus existe sin duda, pero que no es de alta letalidad. Entonces, a ver un poco si Laura nos puede ayudar en eso, como ha visto, si en El Salvador los medios, no sé cómo es el escenario de medios en El Salvador, tal vez nos puede ilustrar un poquito eso y cómo se han puesto respecto a la pandemia. Y hay otra pregunta que nos hace Lila de Bolivia, que comenta cómo se ha criminalizado la libertad de expresión en nombre de combatir a las fake news. Dice que hoy arrestaron a una mujer por solo decir que ella no tenía plata como la presidenta, y dice que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha manifestado hacia el ataque de la libertad de expresión en mi país, y mientras tanto se aprovecha la cuarentena para poner este tipo de decretos. Entonces, como están como los dos lados, o sea, por un lado decir cómo ves que se han comportado los medios y qué está pasando con la libertad de expresión en cada uno de nuestros países, bueno, en El Salvador, pero si como vives en México y se pudieras comentar también, te agradecería. Bueno, con respecto a El Salvador, el presidente Bukele tiene una guerra muy parecida a la que el presidente Trump tiene en Estados Unidos, ¿no? Contra los medios de comunicación. Y entonces El Salvador es muy pequeño y tampoco hay tantos medios, pero sí hay dos principales que son en formato impreso, también tienen su parte digital, pero son dos grandes periódicos en formato impreso, dos televisoras también, algunos medios digitales bastante importantes, como son El Faro, Revista Factum, otros más pequeños, y lo que surgió con la llegada al poder de Nayib Bukele es que también proliferaron medios pequeños que se encargan nada más de producir desinformación y de producir fakes, ¿no? Entonces, ese es como un escenario bien polarizante, aunque esa palabra no me gusta mucho, en El Salvador. Por supuesto, en esta coyuntura, Nayib Bukele también ha arremetido contra los medios y los ha acusado de hacerle mala propaganda o de estar en contra del gobierno, etcétera, ¿no? Pero como dije anteriormente, una de las cosas que se ha respetado en estos decretos presidenciales que él ha hecho es que ha considerado las actividades de comunicación y periodismo como actividades esenciales. Entonces los periodistas se pueden mover cualquier día con su carnet, pueden hacer coberturas y en teoría, ¿verdad? No tienen que ser limitados de ninguna manera. Entonces eso ha permitido que tanto los medios grandes como los más pequeños digitales estén produciendo una cantidad de noticias
para hacer cobertura de qué está pasando ahorita en las diferentes partes del país. Y eso ha sido muy bueno porque pues así es como nos hemos enterado de las banderas en las ventanas pidiendo ayuda alimentaria, etcétera, ¿no? Esto no significa que no haya una situación precaria para los periodistas, pero creo que todavía hay un margen de acción más grande que en otros. Y sobre la otra temática de la libertad de expresión. Perdón, porque sí había otra pregunta sobre cómo también está la situación de los empresarios. Una de las cosas que caracteriza a el mandato de Nayib Bukele ahorita es que él tiene de su lado, digamos, por ponerlo de una forma así más simple, las fuerzas de seguridad, ¿no? Pero lo que todavía no tiene es un pacto con las élites económicas. Entonces, eso también ahorita está significando un conflicto muy grande, porque a algunos les parece que lo que está decidido es a ir a detener el virus a cualquier costo, eso así implique destruir la economía, ¿no? Y realmente está cerrado todo en El Salvador, todo, excepto farmacias y supermercados. Luego está todo parado. Y pues también ya eso empezó a tener repercusiones, los grandes empresarios han empezado a pronunciarse, hubo un intento de pacto entre el Ejecutivo y las élites económicas que al final no funcionó, y pues eso es lo que ahorita está pasando, ¿no? Que ahorita ya las empresas no pueden seguir manteniendo a sus empleados, aunque hay una prohibición de despidos, pero es imposible para las empresas mantener los sueldos cuando no hay ningún movimiento económico en el país. Y cuando digo ninguno, es ninguno. O sea, el aeropuerto está cerrado, los alimentos los está importando el gobierno, porque además El Salvador no tiene ningún tipo de sustentabilidad alimentaria. El 72% de todos los alimentos que se consumen en El Salvador son importados. Entonces eso también les puede dar una idea del nivel de vulnerabilidad en el que ahorita está la población, ¿no? Así que no hay plan tampoco, hasta ahorita no hay un plan de reactivación, lo único que hay es el plan de volver a renovar las medidas de cuarentena el 21 de mayo, que es cuando se vence el plazo del actual decreto. Así que vamos a ver qué pasa el 21. Está difícil en todos los rincones. Voy a, por el tiempo voy a juntar dos preguntas para Ángel, una de Aleida, porque tiene que ver un poco con lo que Ángel nos comentó antes, que dice que muchos se identifican con lo que cuentan, muchos países se identifican con lo que cuentan, una tendencia que los gobiernos usan la ciencia o los datos del framing que les conviene para contar la mejor historia. Bien. ¿Esta es inevitable, pregunta Aleida? ¿Es aparte de la política, es inherente a ella, o se puede apelar a un periodismo de soluciones de quienes lo han hecho bien? ¿Sí? Dice si identifican casos en América Latina en que la política y la ciencia coincidan de manera positiva para enfrentar la epidemia con políticas y decisiones basadas en ciencia. Vamos a preguntarle eso a Ángel. Y también hay otra pregunta de Manuel. Leo por el chat cómo se llama porque no puso su nombre, pero se llama Manuel y pregunta si han llevado ustedes o sus proyectos a grandes medios o han publicado en grandes medios acerca de la pandemia. Yo le puedo responder que sí, porque yo he visto ya algunas cosas escritas de los panelistas de acá en grandes medios, pero tal vez su interrogante se vincula un poquito con que si efectivamente desde los grandes medios se considera importante la comunicación especializada. Tal vez ahí alguno podría comentar después al respecto de eso. Ángel, entonces te paso la palabra por el tema del encuadre. ¿Ángel no está? ¿O? Ahora sí, estaba... ¿Oyen? Sí. Ok, ciertamente yo creo que es inevitable y hay que asumir que la mayoría, si no todos los políticos, van a tratar de imponer su narrativa sobre el origen
de la COVID-19, sobre su estrategia de contención y mitigación y lo bueno que lo están haciendo, sobre las excusas en el caso de que haya algunos resultados negativos y sobre su estrategia de manejo de la economía. Eso lo vamos a ver en muchos políticos de izquierda, de derecha, en América Latina, en Norteamérica, en Europa y en muchas otras partes. Ahora, la tarea, creo yo, del periodismo científico y el periodismo en general es primero entender que sobre todo el periodismo científico, es decir, sobre todo la ciencia, es contraintuitiva. Es contraintuitiva. Para la gente no es claro que la foto que vemos hoy del número de casos confirmados y del número de personas que murió hoy nos está hablando de lo que era la epidemia o la pandemia realmente hace 3 semanas, no lo que está pasando hoy. No es claro para la gente que el número de casos confirmados es distinto al número de casos reales. El número de casos reales, que todos los países tienen un subregistro, que no tiene que ser, entre otras cosas, con una intención de manipular, sino que la estrategia de testing, de pruebas, simplemente son diferentes los países, por capacidad o por estrategia. O por ejemplo, fíjense lo contraintuitivo que es esto. Quizás un país empieza a subir en el número de casos confirmados y eso se pudiera interpretar como algo negativo. Y realmente es positivo. ¿Por qué? Porque aumentaron la cantidad de pruebas que están haciendo y realmente van a tener un mejor manejo para tratar de contener y mitigar los casos positivos. Entonces, lo que aparentemente es negativo, resulta que es positivo en la estrategia de tratar de contener y mitigar la pandemia. Entonces, digamos, en este mundo tan contraintuitivo de la ciencia, en especial de la epidemiología y de la ciencia relacionada con todos estos temas de salud, hay espacio para narrativas que cuenten lo que la gente quiere contar. Entonces, la tarea para mí del periodismo científico es primero asumir que el político va a hacer su tarea, el político va a tratar de imponer una narrativa que lo justifique y que él intente de alguna manera maximizar las posibilidades de ganar las próximas elecciones. La tarea de nosotros es contribuir en explicar algo que es complicado, como es estos temas epidemiológicos, de una manera que la gente tenga herramientas para discernir entre esa narrativa y una visión alternativa de las cosas y poder generar una discusión crítica sobre el tema. Creo que ahí está la tarea del periodismo en este momento, porque si no hacemos eso, todo, de verdad que este mundo tan complicado de la epidemiología es un espacio propicio para cualquier teoría de la conspiración. Desde que la inmunidad de grupo y Suecia lo está haciendo muy bien, como decía Alessio, y sin explicar, por ejemplo, el número de muertes por millón, hasta que, digamos, simplemente las pruebas rápidas son suficientes como para manejar todo el tema de saber cuánta gente realmente está siendo positiva en un país. Yo creo, y digamos, he tenido oportunidad de revisar artículos sobre estos temas, que quizás el peor error que podamos cometer nosotros es, y aquí hay mucha gente especializada que realmente lo sabe, pero hay mucha gente incorporándose en medios que está trabajando el tema de la epidemia y, digamos, la gente nos toca a todos la tarea de educarnos realmente. O sea, no puede haber un artículo donde un periodista confunda tasa de mortalidad con tasa de letalidad. Eso no puede pasar y creo que debemos estar conscientes que está pasando porque esto es un tema tan importante que mucha gente lo está trabajando y realmente tratando de informar se puede también colaborar en la desinformación. Entonces, creo que para resumir la respuesta, parte de la tarea es la ciencia es contraintuitiva, la epidemiología es contraintuitiva, lo que vemos no es necesariamente lo que está pasando ni lo que va a pasar dentro de 3 semanas. El trabajo del periodismo científico es dar las herramientas adecuadas para que la gente tenga un entendimiento crítico y contraponer eso a el objetivo que tienen los políticos, los grupos de poder, imponer una narrativa que justifique sus propios intereses.
Muchas gracias, Ángel. Qué importante lo que dices, porque el que sea contraintuitivo es la gran pega que se tiene desde la comunicación, el gran trabajo que tenemos. O sea, justamente contra eso hay que tener muy, muy buenas herramientas. Ya estamos sobre el tiempo, entonces solo quiero dejar la última pregunta, y a cualquiera, si Laura, Aleshu, Luisa, Ángel quieren tomarla, que encuentro que es una pregunta terrible, pero hay que decirla igual. A Martín Monfil, de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM de México, dice: también en mi país hay dos Méxicos. ¿Consideran que el auge de los negacionismos, incluyendo negar el COVID-19, negarse a seguir las medidas de aislamiento o el movimiento antivacunas, en países como Estados Unidos, Brasil o México, acá también hay, son muestra de un fracaso de la labor de formación de una cultura científica en que la participa sin duda el periodismo científico? ¿Qué tan responsables somos?, nos pregunta Martín. Vamos a ver quién quiere recoger el guante. Bueno, me meto yo rápidamente porque sí me tengo que ir también rápido. Definitivamente yo creo que tenemos responsabilidad nosotros los periodistas científicos o gente que conozca científicos, que les diga: hey, ustedes tienen que salir a hacer algo, a divulgar, a hacer mini café clutch o cafecitos, algo. Los cafés científicos, por ejemplo, para arreglar esto, ¿no? Que es un problema gigantesco por todo el mundo de la cultura científica, de entender datos, de entender qué es el proceso científico. Definitivamente yo creo que eso es un problema que está exacerbando la pandemia aquí en Estados Unidos, y la infodemia en Estados Unidos. Para lo que sí podemos hacer, y para cerrar, los periodistas, es mirar nada más al libro, al playbook que hicieron el Big Tobacco y Big Oil, ¿no? Esto de negar la ciencia, esto de desinformar, esto de las agendas políticas, lo hemos visto hace décadas, ¿no? Y solamente hay que mirar a esas personas, mirar a los investigadores de la historia de la ciencia, para entender un poco dónde son las raíces, dónde son los puntos a que debemos apuntar nosotros los periodistas, creo yo. Gracias por la invitación y perdón que me tengo que ir. Muchas gracias, Aleshu. No sé si alguien quiere complementar esa respuesta o iríamos cerrando. No, parece que no. Jordi, Aleida, Sí, ¿ustedes si todavía tenemos a Aleshu por ahí, solamente le pediríamos que prenda brevísimamente su cámara para tomar la foto de registro. Se a ver si salió, es que nos dejó, parece, Aleshu. yo lo sigo viendo. Ahí está, entonces Ahí está. regresó. Muy bien. Muchísimas gracias, Joana. Muchísimas gracias, Ángela, Aleshu, Laura, Luisa, por acompañarnos. Ha sido una sesión súper interesante. Entonces, yo les voy a pedir dos cosas. Uno, que sonrían, y dos, que saluden. Vamos a tomar varias fotos. Entonces, viene una primera. Y vamos a hacer algo más. Por favor, un aplauso a nuestros panelistas. Aplaudan, no importa que no nos veamos ni escuchemos todos, pero... Así como se aplaude en lenguaje de señas. Exacto. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a seguir tomando fotos a las personas que están en la segunda y tercera página porque son bastantes. Entonces vamos con otra foto. Y de hecho son 4 páginas de personas conectadas. Increíble. Y listo. Pues muchísimas gracias, Joana, por esta moderación. Y Aleida, no sé si quieres cerrar. No, muchas gracias. De verdad que ha sido bastante enriquecedor. Hemos estado escuchando muchas cosas de ciencia, muchas cosas de periodismo, pero claramente las dos cosas siempre están permeadas por la política y por la forma en la que nuestros gobernantes manejan ambas cosas o tienen impacto en ambas cosas, ¿no? Entonces yo les agradezco muchísimo. Gracias, Joana, por tu gran moderación. Ángel, Luisa, Aleshu, muchas gracias. Laura,
Muchas gracias, porque a pesar de que ahí están sus pequeñuelos, están aquí atentos al chat y dándose un tiempo para compartir todas sus experiencias. Muchas gracias. Nos vamos a ver mañana a las 10 de la mañana. Empezamos con la sesión... ya no me acuerdo cuál sesión. Derechos humanos. Derechos humanos, exactamente. Derechos humanos, pacientes y también para periodistas. Y cerramos con tenemos el taller de riesgo epidemiológico con nuestra colega Tania Balbuena de Colombia, y cerramos con la sesión sobre asociaciones de periodistas y de científicos, cómo la pandemia nos va a hacer cambiar nuestro rol, si eso es lo que se tiene que hacer. Muchísimas gracias a todos, y si tienen que comer, buen provecho. Gracias por acompañarnos otra vez. El viernes a todos. El viernes vamos a tener un taller sobre Google Scholar también. Exacto. Sí, ese es nuevo, ese es recién lo acabamos de cerrar. Es un taller de Google que nos va a dar Mariana Alvarado sobre cómo usar las fuentes de Google, sobre todo Google Scholar y todas las fuentes que podemos utilizar los periodistas para encontrar papers, por ejemplo, ¿no? Entonces, perdona, Leila, ¿dices que ya lo cerraron? No, que lo cerramos, o sea, que ya lo acordamos, pero está abierto el registro. Un abrazo, chicos, gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Saludos hasta Boston, hasta Caracas, hasta Santiago, hasta Río. Perú. Hasta Coyoacán, hasta Perú. Costa Rica. Hasta Costa Rica. Saludos. Chao. México.